Sí. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana y quisiera que podamos tener una oración antes. Señor, te pedimos, Padre, ahora que hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo hablando, ministrando a cada una de nuestras vidas, a cada una de las personas que están conectadas. Y también, Señor, si alguien puede estar escuchando este mensaje, esta meditación, este estudio de tu palabra, esta reflexión acerca de lo que tú dices, de lo que tú quieres para nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, tú mismo, Señor, hagas la obra en nuestras vidas, trayendo dirección, trayendo luz, consuelo, trayendo dirección a nuestras vidas, cambiando, Señor, lo que haya que cambiar. Padre, gracias porque siempre tu palabra es muy eficaz, es activa, actúa en nosotros. Y Señor, también te damos gracias porque tu palabra nos alienta a seguir adelante, a seguir en tus caminos, es lumbrera a nuestros caminos, Señor, es útil para convencer, para instruir en justicia. Pedimos que así sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Amén. Bien, Amén. hermanitos, bien, quiero compartir aquí. Antes de compartirles el mensaje, quiero llevarlos a que podamos pensar en todo lo que habíamos venido hablando durante estos domingos, de todo lo que el Señor ha venido diciendo cuando nos está hablando de que somos santos, de que por ser santos somos purificados, somos limpios y somos apartados para un propósito de Dios. Y además nosotros tenemos que ir pensando que debemos crecer y debemos ir santificándonos. Y todo lo que eso significa, del gran significado que tiene para nuestras vidas el hecho de ser santos. Y hemos hablado de eso, hemos hablado de que el Señor nos da poder, fortaleza, nos da el vigor, la fuerza de su Espíritu Santo para poder hacer todas estas cosas, para poder enfrentar cualquier circunstancia, cualquier desafío que podamos tener en nuestras vidas. Para todo necesitamos la fuerza y el poder de Dios. Hemos visto tantos pasajes y hemos analizado y meditado sobre todo esto. También hemos visto que el Señor nos está continuamente invitando, nos está invitando como alguien que dice, vengan, coman, beban, reciban. Y el Señor es el que nos llama, nos invita, pero con pasión, nos invita con pasión, vengan. ¿Por qué no comen? ¿Por qué no toman agua? ¿Por qué están empobrecidos? Y cuando hablamos de esto, estamos hablando del agua, del pan, de la comida, de la riqueza, en todo un sentido espiritual. Y el Señor siempre habla de comer, de beber, de comprar con dinero, todo en un sentido espiritual. Y Él dice, vengan, porque si no ustedes se van a empobrecer, si no ustedes se van a quedar sedientos, van a quedar sin comida, hambrientos. ¿Y por qué van a seguir así? Vengan, y el Señor nos hace esa invitación. Y hemos visto todos esos pasajes que el Señor nos llama, nos invita. Y yo pensaba que a lo largo de la historia y a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de la iglesia misma, hemos visto cómo nosotros, los creyentes, estamos tentados a rechazar esa invitación. Rechazamos todas esas cosas tan maravillosas. Yo mismo pienso, ¿por qué somos tan necios? ¿Por qué sabiendo estas cosas las rechazamos? ¿Por qué esta invitación tan poderosa la rechazamos y lo único que tenemos que hacer es quebrantarnos, humillarnos ante Dios y decir, Señora, realmente yo quiero ser rico espiritualmente, quiero comer de esa comida espiritual sabrosa, nutritiva, quiero saciarme de ti, estar satisfecho en ti? ¿Por qué rechazo? ¿Por qué estoy así, sintiéndome pobre, sintiéndome sediento, sintiéndome con falta de fuerza? ¿Por qué? Y bueno, es porque estamos continuamente luchando con esa fuerza, esa fuerza de nuestra carne que nos lleva a rechazar todo esto con engaños y con mentiras. Pero el Señor una y otra vez nos invita, y creo que nosotros al estar aquí
hermanos, como iglesia, es una de las cosas que hacemos es decir, Señor, venimos a ti, porque cada día necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, ser alimentados por ti, ser satisfechos en ti, ser fortalecidos en ti. Amén. Pero ¿qué pasa? Yo he pensado que es bueno hablar de algo que puede ser muy importante en el concepto que podemos entender, sobre la idolatría. Y quiero hablar sobre la idolatría en esta mañana, que pensemos y meditemos sobre la idolatría. Si alguien nos pregunta si somos idólatras, si alguien nos pregunta si nosotros somos idólatras, ¿qué respondemos? ¿Qué decimos? Obviamente quizás decimos no realmente. Si alguien nos pregunta a usted y a mí, ¿usted es un idólatra? Y probablemente que decimos que no. Bueno, realmente la palabra idólatra, es ser idolatría, es una palabra que ya tiene una connotación negativa, ¿sí? Es como si alguien nos pregunta, ¿usted es racista? Y nosotros vamos a decir, no, yo no soy racista. O alguien, ¿usted es egoísta? Nosotros decimos, no. Siempre contestamos que no, porque son términos, son palabras que son muy negativas. Pero realmente, ¿era la respuesta correcta? No, yo no soy idólatra. Y hoy vamos a ver un poco sobre este tema de la idolatría, que quizás no sea tan así. Si nos preguntan, por ejemplo, si hay algún ídolo en nuestras vidas, bueno, pensamos que solo en el sentido más inocente, inofensivo, como el caso de admirar a un artista, un deportista, decimos, uy, esa persona es mi ídolo, ¿no? Decimos, bueno, Lionel Messi es mi ídolo para muchas personas, o no sé, algún beisbolista famoso, o algún deportista, alguien que se destaque en alguna disciplina, algún científico, algún escritor, algún poeta, algún pensador, periodista, cualquier persona que se destaque en alguna disciplina, decimos, wow, ese es mi ídolo, ¿sí? Pero lo decimos de una manera inofensiva, inocente, porque realmente no le estamos dando el peso y el carácter de lo que significa esa palabra. Es decimos porque lo admiramos por lo que hace, pero no es necesariamente que sea un ídolo. O sea, si yo admiro a un jugador, a Ronaldo como juega al fútbol, o a un tenista como juega al tenis, yo digo es mi ídolo, pero no estoy hablando de realmente lo que es un ídolo con todo el sentido que abarca esa palabra. Por eso dice, esa palabra, sí, tengo un ídolo, puede ser usada de una forma muy liviana, muy superficial. Pero en general nosotros no nos consideramos idólatras. Y sobre todo nosotros que somos cristianos, que hemos conocido al Señor Jesús, que conocemos la palabra, decimos, no, yo idólatra no soy. Bueno, porque asociamos la idolatría quizás con el hecho de ir a arrodillarse o rezar delante de una imagen, delante de una estatua, por ejemplo. Decimos, esa persona es un idólatra, porque lo vemos, está adorando o dando un culto delante de una estatua o participando de alguna ceremonia religiosa delante de imágenes, ¿no? Imágenes de deidades. Bueno, decimos, eso es idólatra, y yo no voy a ningún lugar, ningún templo, a ningún lugar religioso a adorar a ninguna imagen, entonces yo no soy idólatra. Pero quiero que pensemos que si bien eso forma parte de la idolatría, no quiere decir el hecho de que no hagamos eso, que no seamos idólatras o que la idolatría no sea parte de nuestra vida. Por eso que tenemos que prestar atención que el simple hecho de no arrodillarnos frente a una imagen, eso no quiere decir de que no seamos idólatras. La idolatría es algo que abarca mucho más que un simple acto religioso, ¿sí? Por eso, sin embargo, la idolatría es algo que está y puede estar presente en la vida de cualquier creyente y en cualquier momento. Y nosotros, los creyentes, sí podemos estar teniendo actitudes de idolatría, siendo idólatras en algún sentido. Y bueno, todo esto tiene que ver con lo mismo que venimos hablando, con ese acto de rechazar la oferta y la invitación de Dios, ir hacia otra invitación, ir hacia algo, alguien que nos está invitando a ofrecer lo mismo, pero que no es Dios. Y de alguna manera, todos tenemos idolatría en nuestra vida, en mayor o menor medida. Fíjense que en la idolatría
está en la lista de las obras de la carne. Cuando el apóstol Pablo habla en Gálatas 5, 19 al 21, dice, y las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, de todas estas cosas podemos estar hablando años enteros de cada cosa, porque todo esto forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa, y esto está en cada uno de nosotros. Si bien somos salvos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros mismos, dentro de nosotros, en nuestra alma corrupta, caída y no regenerada, están todas estas cosas. ¿Saben qué? Nadie está libre de ninguna de estas cosas, todas están allí en el combo, todas, es como si tuvieras una computadora donde tienes instalado todos estos fueran, imagínate que son programas que se instalan en una computadora. Bueno, esa computadora es tu alma y todas estas cosas están, a veces se manifiestan, a veces no, en algunas cosas tú las tienes quizás más controlada, pero todo está, incluso la idolatría. La idolatría forma parte de algo. Lo mismo, en algún momento cuando surgió todo esto que todavía está en las noticias de todos estos acontecimientos raciales, hablé una vez y dije, el racismo no forma parte de un grupo de personas de un color determinado, ni de una etnia determinada. El racismo es algo que está en la raza humana. Los seres humanos tenemos racismo en nosotros. En algunos se manifiestan más o menos, pero son obras del pecado, de la carne, que está allí con actividad todavía. Pero gracias a Dios que por tener a Cristo en nuestro corazón y por tener el Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo rompe, vence, da victoria sobre las actividades de la carne, ¿sí? Por eso es que nosotros podemos tener victoria sobre estas manifestaciones de estas obras de la carne, tener victoria por el poder de Cristo Jesús en nosotros. Cristo en ti es el que te hace tener victoria sobre todas estas cosas, inclusive esto que está dentro de nosotros, que es la idolatría. Entonces, se nos advierte de la idolatría en toda la palabra de Dios, innumerables textos de la palabra de Dios. Si la idolatría fuera algo que no existiera, que nosotros ya no somos idólatras, que tendríamos que muchos textos de la Biblia tacharlos, borrarlos, arrancar las hojas, porque diríamos, bueno, esto habla de la idolatría, así que esto no es para mí, como yo no soy idólatra, esta página de la Biblia la corto, no la leo porque no es para mí, pero sin embargo está allí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hay innumerables textos que nos hablan de la idolatría. Fíjense, el apóstol Juan, en la carta 1 de Juan 5:21, dice, queridos hijos, apártense de los ídolos. Apártense de los ídolos. Esto nos lo dice a usted, a mí. No es un texto que quedó sin vigencia, que es algo que ya no, no se aplica a la iglesia de hoy. Es palabra de Dios para nosotros hoy. Apártense de los ídolos. Dice en Gálatas 4:8, hace una advertencia, antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Fíjate lo que dice, nosotros antes, cuando no conocíamos a Cristo, ¿qué éramos? Esclavos. El otro día compartía con un hermano que decía, que les contaba yo a este grupo de personas, le decía, usted ve que las personas que no son cristianos, que no siguen los mandamientos del Señor, que no obedecen a Cristo, que no están bajo la salvación y la señoría de Jesucristo, creen que son libres. Yo con mi vida, soy libre, yo hago lo que quiero. No es real. Es esclavo. Mismo el Señor Jesucristo lo dijo, todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Nadie es libre si no está en Cristo. Nadie es libre si no practica los mandamientos del Señor Jesús. Nadie es libre si no está guiado por el Espíritu. Si no estamos guiados por el Espíritu, estamos guiados, controlados, gobernados por la carne, por el mundo y por los designios de Satanás. Y esos,
los queremos y los adoramos como si fueran dioses y estamos ahí, las personas siguiendo, pensando que están libres, que hacen lo que quieren, que tienen paz, que viven como quieren, pero son esclavos de dioses. No se dan cuenta, viven en una ceguera, en una nebulosa, en un entendimiento entenebrecido. Pero el Señor nos sacó de allí, el Señor nos rescató de ese lugar. Y dice que antes éramos esclavos, pero ahora no. Pero sin embargo, esos dioses, esos ídolos pueden estar todavía seduciéndonos y queriéndonos someter. Y por eso es que debemos entender esto y prestar atención. Primera de Corintios, ahí el apóstol le dice a los creyentes, a la iglesia, le dice, no sean idólatras. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Allí el apóstol Pablo les dice a los creyentes y nos lo dice a nosotros hoy, no seamos idólatras, como fueron aquellos, y los está llevando a un texto de la palabra de Dios en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel comenzó a adorar a un Dios y dijo, este es el Dios, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, y fueron idólatras. Él le dice, ustedes hermanos pueden llegar a hacer exactamente lo mismo. Esta es una palabra que el apóstol Pablo nos lo dice a nosotros, es la palabra de Dios para usted y para mí, para usted y para mí. Nos dice, no seamos idólatras. Entonces nos está advirtiendo sobre este problema que podemos llegar a tener nosotros de ser idólatras sin darnos cuenta, sin una marcada intencionalidad. A veces pensamos que no somos idólatras, pero la idolatría puede llegar a formar parte de nuestra vida. Yo quiero leerles este pasaje que es muy interesante, que cómo se manifestaba la idolatría en el pueblo de Israel, en donde habían personas que adoraban al Dios verdadero, pero también adoraban a los ídolos. O sea, tenían a Dios, a Jehová, pero por las dudas, si Jehová no funciona, vamos a tener los ídolos que ellos, es el reemplazo, ellos lo hacían así. Vamos a adorar a Dios, a Jehová. Pero no sé si quizá funcione esto de adorar al verdadero Dios, quizá vamos a adorar a los otros dioses también, por las dudas, por las dudas. Así estaban. Total, no está de más siempre tener un Dios reemplazo. O tener al Dios de los paganos y por las dudas que el Dios pagano no funcione, vamos a tener a Jehová. Entonces así estaba el pueblo, dice en Segunda de Reyes 17:33. Aunque adoraban al Señor, Dios Jehová, Señor Dios, el Señor nuestro Dios, adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido deportados, el pueblo de Israel. Versículo 41. Aquellos pueblos adoraban al Señor, y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos hasta el día de hoy. Sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Esto despertó la ira de Dios sobre el pueblo porque realmente estaban haciendo algo abominable. Y podemos nosotros caer en ese mismo estado, adorar al Señor y también tener ídolos. Y vuelvo a decir que la idolatría es algo que debemos prestar atención porque no es simplemente un acto religioso. Y vamos a ver entonces, hermanos, ¿qué se constituye en ídolo? ¿Qué es realmente un ídolo? ¿Cómo yo puedo identificar la idolatría? Se constituye en ídolo todo aquello en lo que depositamos confianza y esperanza. Así de sencilla es esa definición, pero todo aquello en lo que depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza pasa a ser un ídolo en nuestras vidas. Todo aquello en lo que entregamos nuestra confianza y nuestra esperanza es un ídolo. Todo aquello que fuera de Dios,
creemos que nos proporciona satisfacción, seguridad y sentido a nuestra vida, es un ídolo. Todo aquello que no es Dios, pero que nosotros creemos que nos proporciona satisfacción, seguridad y sentido a nuestra vida, es un ídolo. Por eso no es simplemente una persona, no es una imagen, no es una figurita, no es el nombre de un Dios necesariamente, no es que es la Virgen de Guadalupe, no necesariamente tiene que ser eso, pero hay cosas en nuestra vida a las cuales nos trae satisfacción. Si eso falta en mi vida, ¡ay, me muero! ¡Ay, qué pasa si me quedo sin esto! ¿Qué pasa si esta persona no está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no tengo esto? ¡Oh! Se me derrumba la vida, se me acaba todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¡Wow! Todo se termina, todo entra en una bancarrota, porque eso que me proporcionaba satisfacción y seguridad, ahora no está, porque no es Dios. Pero mientras está eso, me siento bien, estoy satisfecho, me siento seguro y mi vida tiene sentido, pero no es Dios, es algo o alguien. ¿Sí? Todo aquello que no es Dios, pero que admiramos, honramos a tal punto que deseamos imitar, tomarlo como modelo de vida. Es todo aquello que no es Dios, pero que nosotros honramos, admiramos, vemos, como decimos, wow, esto es algo que así yo quiero ser, este es el modelo de vida, esto es lo que, esto es lo que yo quiero lograr, así quiero vivir. Eso es un ídolo. Todo aquello a lo cual nos apuntamos como objetivo, como meta, que no es Dios, que no es la persona de Jesucristo y que no tiene nada que ver con Dios, sino que tiene que ver con las cosas de este mundo o las cosas que alguien impuso, es idolatría. Hoy vemos personas que están queriendo ser, queriendo vivir, tener tal estilo de vida, tal modelo de vida, tal cosa que decimos, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que a mí me agrada. A mí me agrada ser así, a mí me agrada llegar a esto, llegar a este nivel. Veo cómo fulanito llegó a eso y yo quiero lo mismo. Eso es un ídolo, hermano. Hace un tiempo atrás yo fui testigo me quedé sorprendido, realmente me quedé sorprendido con lo que vi, no me imaginaba verlo en vivo y en directo. Me invitaron una vez, hace varios años, a una conferencia de una empresa que hace de estos, bueno, se los digo, Herbalife. Pero si alguno trabaja en Herbalife no se sienta ofendido porque no estoy en contra de Herbalife ni de ninguna compañía, simplemente digo lo que vi. Me invitaron a una conferencia. Y la conferencia fue muy interesante, muy buena, todos los que fueron a hablar dijeron cosas muy, muy buenas de cómo lograron éxito en la compañía, y me pareció bien todo lo que decían. Pero cuando el invitado, el que fue a hablar, terminó de hablar, un hombre muy exitoso, un hombre que en la compañía había alcanzado a hacer mucho dinero, muy, muy bien, hizo bien las cosas y ganó mucho y llegó a escalar y a tener posiciones. Yo vi la gente casi que lo aplastan a ese hombre para pedirle una firma, para que les firme un papel. La gente, yo vi a las personas adorando a ese hombre. Para mí era un hombre admirable de cómo él surgió, cómo avanzó, cómo económicamente progresó. Nada más. Pero he visto en las personas cómo fueron ni que fuera Luis Miguel, hermano. No sé, era una avalancha de gente que casi lo matan al tipo porque todos querían pedirle una firma. Y yo interpreté toda esa conglomeración de gente llevando a querer una firma de este hombre, de este empresario exitoso. Dijo, esto es una muestra de la idolatría, tener un modelo a seguir, ya sea de un hombre, de una empresa, de un estilo de vida, de un partido político, puede ser idolatría. Hermano, todo aquello que fuera de Dios admiramos, honramos a tal punto de que deseamos imitar y no tiene nada que ver con Dios, eso es idolatría. Todo aquello que está fuera de Dios, a lo cual yo entrego mi tiempo, entrego mi esfuerzo, dedicación, dinero, etcétera, con el fin de recibir algo
de aquello, con recibir de aquello a lo cual yo le entrego el dinero, le entrego esfuerzo, le entrego dedicación, yo voy a recibir a cambio algo. Eso es idolatría. ¿Saben lo que pasa? Que eso, aquello, no te da nada. Todo el dinero lo pierdes, todo el esfuerzo lo malgastas y todo el tiempo se te va de las manos y se te va como agua entre los dedos si no es Dios, si no es el Señor, si no es su palabra, si no es su voluntad. Todo aquello a lo que yo le dedico tiempo, esfuerzo, dedicación, trabajo, todo aquello, con el propósito de recibir algo, todo eso se pierde. Es idolatría. Podemos idolatrar una carrera, podemos idolatrar un trabajo, podemos idolatrar una profesión, podemos idolatrar cualquier cosa. Eso no te da nada, no te da nada, hermano, nada. Aunque te engañe y te dice, sí, mira, esto lo lograste, no. Lo único que te da satisfacción, seguridad, sentido a tu vida y fruto eterno es Dios, es Jesucristo, es sus propósitos, es su palabra, sus mandamientos. Todo aquel que está en Cristo, en Dios, en su palabra, está edificando sobre la roca, sobre cosas imperecederas. Mientras que todo aquello a lo cual nosotros entregamos el tiempo, el esfuerzo, el dinero, las ganas, nuestra vida la entregamos, eso es un ídolo. No necesariamente tenemos un altar de piedra como hacían los antiguos, pero sí los jóvenes están haciendo un altar frente a internet, frente a los videojuegos, frente a la moda, frente a los programas de computadora, frente a profesiones. Hacemos altares a los cuales dedicamos tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero, en lugar de todo ese esfuerzo, todos los recursos materiales, todos invertirlos en las cosas eternas. Podemos ser idólatras, hermanos. Puede haber algo de idolatría en nuestras vidas, ¿sí? Todo aquello fuera de Dios, en lo que yo creo que me dará una identidad de valor y dignidad. Y aquí pienso, hermano, y agregué este punto, porque también he encontrado cantidad de personas que siguen ídolos. Hay sectas que mueven multitud de personas. Hay en África, ahora surgió una nueva secta donde el líder dice que es Jesucristo. Bueno, hay varios sectas donde el líder se proporciona como una persona a la cual, si tú crees en esa persona, vas a tener salvación, vida eterna, seguridad. Y yo me estoy dando cuenta cuántas personas están siguiendo grupos religiosos, grupos sectarios. ¿Por qué? Porque esos grupos le dan a la persona algo que necesita, identidad de valor y dignidad. Si alguien te dice, mira, tú afíliate a mis creencias y tú serás un rey, porque si tú en el momento que confiesas que me crees en mí, en Edgardo Guidela, tú eres el rey. Y yo te digo, y tú quieres, qué lindo, soy el rey de Persia, soy el rey, soy un príncipe, tengo valor. Si tú crees en lo que yo te digo, estarás en la verdad. Y tú estarás en la verdad y los otros no. Tú eres el único, verdaderamente, la única persona que va a estar en la verdad porque me sigues a mí. Yo soy la verdad. Y se colocan en el lugar de Dios. El Satanás es un imitador de Dios. Y así hay muchísimas religiones, sectas, que lo que hacen es darle a las personas valor, dignidad, sentido. Entonces las personas a veces no necesitan dinero, no necesitan cosas materiales, pero sí necesitan sentirse importantes, sentir que son algo en este mundo, que valen algo, que son importantes para alguien. Entonces estas personas atacan esa vulnerabilidad, ese sentido de falta de identidad, falta de valor, y manipulan a las personas, sectas, religiones, todo aquello que te da dignidad y valor como persona es un ídolo, es mentira. El único que te da identidad, el único que te dice quién eres y el único que te da dignidad y valor de lo que tú eres por lo que Él hizo en la cruz por ti es Jesucristo, nadie más.
ningún representante de ningún movimiento religioso, ni ningún movimiento sectario, ni ningún líder te puede dar dignidad y valor a tu persona. Solo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Es el único en el cual tú tienes dignidad, en el cual tú encuentras valor, dignidad en tu persona, tú eres digno. Y si el único que puede declararte santo, justo, redimido, hijo de Dios eterno, sentado en los lugares celestiales, resucitado con Él, rey y sacerdote, el único que te puede dar todas las posiciones y bendiciones celestiales es Jesucristo, ningún ser sobre la tierra puede dártelo, ninguna organización, ninguna religión, ninguna organización religiosa, ninguna secta, ninguna denominación, solo Jesucristo, amén. Pero las personas, nosotros podemos llegar a buscar ídolos, personas, religiosos, líderes que nos den dignidad a nuestras personas. Es un tema tremendo la idolatría. Y nosotros puede haber idolatría en nuestras vidas sin darnos cuenta. Esa es la misma idolatría que te hace rechazar las ofertas que Dios te hace rechazar el poder de Dios, la santidad de Dios, el que te hace rechazar la invitación para buscar otras cosas, a otras cosas, que tú dices, mejor voy por este lado, mejor esto no es verdad, mejor voy por aquí, y voy hacia otras cosas que pueden ser como dioses. ¿Cómo va emergiendo la idolatría? ¿Cómo va surgiendo? ¿Cómo surge? Uno dice, pero ¿cómo puede ser que yo pueda ser idólatra o puede haber idolatría? Bueno, es la necedad de ignorancia al rechazar la verdad de Dios. Mira, hermano, cuanto más rechazamos la verdad revelada de Dios en nuestras vidas, más nos vamos siendo vulnerables y débiles hacia la idolatría. Esto es así. En el mundo, las personas buscan ídolos porque rechazan lo que Dios dice. Rechazan la verdad, la ignoran, la niegan a la verdad de Dios. Bueno, esto viene desde tiempos memorables. Alguien decía, eso que está allí brillando se llama sol y lo creó Dios, es una... No, eso es un Dios, decía. Entonces, Dios les estaba diciendo, no es un Dios, es algo que Dios creó para que podamos vivir y para sustentar la vida en la tierra. No, es un Dios y vamos a adorarle a Él. Rechazan la verdad de Dios y empiezan a hacer sacrificios, y empezaban a hacer sacrificios y mataban personas para que el sol no se apague. Y usted dice, bueno, pero eso eran gente salvaje, gente ignorante. Hoy no estamos en ese punto. Sí, hermano, nosotros hoy al rechazar la verdad revelada de Dios llegamos a inventar cualquier cosa en nuestras mentes y nos vamos a la idolatría. Por eso, mi hermano, nosotros enseñamos la palabra, curso bíblico. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor quiere hacer en tu vida para alejarte de todos los males que pueden venir por la ignorancia y la necedad de lo que Dios ha revelado a tu vida. Reemplazar la verdad de Dios por alucinaciones y delirios fantasiosos. Claro, esto es lo que pasa. La verdad de Dios, decimos esto no es, y lo reemplazamos por otras creencias, por alucinaciones, delirios fantasiosos. Al rechazar la verdad de Dios, nos vamos para cualquier lado. Le atribuimos algo o a alguien lo que se le debe atribuir a Dios. Algo que Dios hace, nosotros decimos, no, esto no lo hizo Dios, esto lo hizo el destino, el tiempo, la circunstancia, cualquier cosa. No le atribuimos a Dios lo que realmente hace Dios. Colocamos a Dios dentro del molde de nuestros razonamientos y lógica humana. Y esto es algo que es muy común en nosotros. Emerge la idolatría porque nosotros pensamos que Dios es de la manera como creemos que es. ¿Usted lo entiende, hermano? Nosotros pensamos que Dios es como nos imaginamos que es. Ignoramos cosas de Dios, ignoramos cosas que Dios hace, ignoramos acerca de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, de las gracias de Dios, ignoramos todo eso y nos imaginamos, nos creamos una imagen de cómo es Dios, según la lógica humana.
Y muchas veces las personas cuando ven cosas en el mundo que suceden y no las entienden, dicen, ay, ¿cómo Dios hace esto? Y no entiendo. Entonces Dios debe ser malo, o Dios debe ser así, o Dios debe ser demasiado bueno. Dios es como mi abuelito, Dios es como mi papá, Dios es como un militar, Dios es como un general del ejército, Dios es un Dios viejito que está siempre bondadoso, que sienta a sus nietitos en la falda. Dios es una madre, Dios es una madre. Dios es como la imagen que yo tengo en mi mente. Me hice una imagen. Algunos dicen Dios es como Santa Claus, Papá Noel, el viejito pascuero. Dios es así. Es como yo creo que es. ¿Y dónde está la imagen de Dios? El Señor dice, buscad mi rostro, buscadme a mí. Tú no sabes cómo soy, buscadme y me hallaréis. Esa imagen que tenemos de cómo es Dios, la formamos de acuerdo a nuestro modelo mental. Hermano, eso le pasa a usted y me pasa a mí. Y eso es idolatría. Usted no tiene que imaginarse cómo es Dios ni acomodarlo a su modelo mental. Usted y yo tenemos que ver a Dios en su palabra. Y esto no quiere decir que entendamos todo, porque nuestra mente a veces es limitada y hay cosas que no vamos a entender, pero hay cosas que vamos a sorprendernos y decir, wow, Dios es así. Y como Dios es de esto, yo espero de Él esto, porque Él me mostró cómo es. Por eso Dios se encarga de revelar su voluntad, revelarse a sí mismo, mostrar, hablar, comunicar, llenar con sabiduría nuestras mentes, llenarnos de su presencia, de su palabra, porque quiere evitar que lo formemos a nuestra imagen. Dice, hay una frase que decía un pastor que decía, Dios creó a su imagen y semejanza, luego el hombre hizo a un Dios a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero luego el hombre creó a un Dios a su imagen y semejanza. Esa es la idolatría. Todos podemos caer en eso, aún siendo cristianos, hermanos, aún siendo creyentes, alejándonos de la palabra de Dios, desconectándonos con su gracia, con su Espíritu Santo. Caemos en la idolatría. ¿Cómo huimos de la idolatría? ¿Cómo huimos? Bueno, ejercitándonos en la absoluta confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia. Amén. Es ejercitar la confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia. Mira, hermano, una de las razones, una de las cosas como vamos a huir de la idolatría es cuando vamos ejercitando la confianza en Dios en medio de cualquier circunstancia, ejercitando confianza absoluta en sus promesas, ejercitando, obedeciendo sus mandamientos, aunque las circunstancias y mi corazón me guían en dirección a hacer lo contrario. Hermano, confiar en el Señor en toda circunstancia, confiar en el Señor aunque las cosas vayan bien y aunque las cosas vayan mal, confiar en el Señor, confiar en las promesas del Señor, conocer las promesas del Señor, conocerlas. Hermano, yo les pregunto a todos, y hago una lista, escríbanme ahora promesas de Dios y seguro que me van a poner, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Y qué más? Y ahí hay un silencio más o menos de 45 días. Y recién en el día 46 puede aparecer otra promesa. Nosotros no decimos, ¿dónde están las promesas de Dios? Ejercitando confianza absoluta en sus promesas, en su palabra, obedeciendo sus mandamientos, aunque no nos guste, aunque no tengamos ganas, aunque tengamos problemas, hay que obedecer a Dios. No es que obedecer a Dios si puedes, Yo hablo muchísimo, hermano, parece mentira. Yo sé que ustedes son hombres y mujeres fieles y que no están aquí. Los que quizá alguno me esté escuchando o no, pero yo me encuentro continuamente con personas que creen que a Dios se le obedece siempre y cuando el viento sople a favor. Esto dice Dios que hay que hacer. Bueno, voy a ver si puedo. Es como, pero cuando queremos que Dios haga algo, no nos gustaría que Dios diga, voy a ver si puedo. Y ahí trato. Imagíname que tengamos un Dios así que se comporta como nosotros decimos, no, yo sí, no, trato, voy a ver si puedo. No, obedecer a Dios de corazón, con gozo, y obedécele a Dios aunque todo te tire hacia lo contrario. Hermano, hay que obedecer al Señor.
Porque es por tu bien, para tu bien, hermano, para huir de la idolatría. Porque mientras tú dices no a Dios, hay una voz de un demonio, de un Dios pagano, de un Dios que, no, que te va a decir lo contrario. Obedece al Señor y deja todas las voces que te vienen desde adentro, desde afuera, a un costado. Y para obedecer a Dios tienes que estar centrado en su palabra, en lo que Él dice. Recibe su palabra cada día con entendimiento del Espíritu Santo. Hermano, recibir la palabra de Dios cada día con el entendimiento del Espíritu Santo de Dios. Voy a leer tu palabra, pero necesito de tu poder, de tu Espíritu Santo, que dice mismo tu palabra que tu Espíritu Santo me puede dar poder para enseñar, para transmitir, para comunicar tu verdad a mi vida. Amén. De estas cosas te van a hacer huir de la idolatría, de estos mentirosos que van a tratar de engañarte a ti, arruinar tu vida, arruinar tu familia, arruinar tu futuro, arruinar todo en tu vida. Te van a debilitar, van a hacer cosas tremendas, porque el ídolo no hace nada, hermano, es muerto, no te da nada de lo que tú esperas. Conocer su persona, conocer sus propósitos y conocer sus caminos, cuáles son sus propósitos y cuáles son las maneras como Dios opera. Amén. Hermanos, no podemos huir de lo que Dios nos ha dejado, porque si no estamos yendo hacia la idolatría. Hermanos, yo quiero leerte este pasaje que dice así en el Salmo 63. Aquí había un hombre, el rey David, escribió el Salmo 63. Escribió este salmo, y ahí en la Biblia, incluso en los escritos originales de este salmo, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. David estaba huyendo de su propio hijo que lo quería matar, Absalón. Estaba huyendo por el desierto, escapando de su propio hijo con un grupo de personas que querían matar al rey. Le hizo su propio hijo, le hizo un golpe de estado y huía David y de la muerte. Y allí en su soledad, en el desierto, quizás escondido bajo una roca, una cueva donde se pudo esconder, y allí se tiró. Se cree que ahí estaba acostado David, solo en el desierto, siendo perseguido por todo el séquito de su hijo que querían matarlo. Él escribió este salmo. Y aquí vemos un hombre que yo quisiera que usted lea estas palabras y la circunstancia en donde él estaba. Mira las palabras que David escribió en ese momento. Con su propio hijo que lo iba a matar, iba a perder su reino, en un desierto, abajo de una cueva, tirado en el piso. Dijo: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Fíjense, estaba hablando del desierto. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará, ¿qué? Satisfecha. Esto lo dice un hombre que estaba en el desierto, tirado, abajo de una cueva, a punto de morir, asesinado por su hijo. Mi alma quedará satisfecha, como de un suculento banquete. Con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, mi lecho, estaba ahí acostado. Pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Qué hermoso salmo para que tú lo puedas recitar mientras estás
durmiendo y cuando los problemas te agobian, Él, el Señor, es el único que puede dar sentido, propósito, satisfacción a tu vida y a mi vida. ¿Por qué confiamos en otras cosas? ¿Por qué invertimos dinero, tiempo, esfuerzo en cosas que no nos dan nada? Que el Señor quiera que huyamos de todas esas cosas, de todos esos dioses que están absorbiendo nuestras vidas, que están absorbiendo nuestra atención, que están adormeciendo nuestras vidas, que están poniendo cargas en nuestros corazones, y dediquemos todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra fuerza, toda nuestra confianza, toda nuestra energía, todo en aquel que es poderoso y que nos puede dar todo mucho más abundante de lo que imaginamos, entendemos y pedimos, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, reconocemos, Señor, delante de ti que ponemos la mirada en otras cosas. Ponemos nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo en otras cosas que no son tu persona, no es tu palabra, no son tus promesas, sino otras cosas. Y sin darnos cuenta estamos siendo idólatras. Señor, ya no queremos rendir nuestras vidas a cosas que no dan nada, que son vanas, que son sin sentido, que nos prometen libertad, nos prometen seguridad, que nos prometen nueva identidad, que nos prometen valor, que nos prometen tantas cosas, pero nada es verdad. Solo tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida, y a ti debemos rendir todo nuestro ser. Señor, ayúdanos a identificar cuáles son las cosas que son ídolos en nuestras vidas. No queremos estar adorándote a ti y adorando otras cosas, que solo tú seas el centro absoluto de nuestra adoración y de nuestra exaltación.